en este momento de la cuarentena. El tema hoy es el de un país que demostró una enorme comprensión de la naturaleza del desafío de inmediato, desde el mero comienzo, y actuó decididamente como un buen gobierno tecnocrático podría hacerlo. Y sin embargo tuvo que regresar después porque se le escapó una parte de la población de los cálculos que habían hecho. Para la sesión de hoy tenemos el privilegio de contar con dos personas extraordinarias y excepcionales. Rina Musali, quien nos hace el honor de moderar esta sesión, es la conductora del programa Vértice Internacional del Congreso, del Canal del Congreso, donde lleva una larga y exitosa carrera como analista, estudiosa, conductora y directora. Bienvenida, Rina. Te Gracias, ruego Luis. que eches a andar esto y es tuyo el piso, como dicen los americanos. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por esta introducción a este webinar, a este seminario virtual. Pues tenemos con nosotros al embajador Agustín García López. Él es embajador de México ante la República de Singapur. Bienvenido, Agustín. Es importante comentar ciertos pasajes clave de la gran trayectoria del embajador García López, que yo creo que lo distinguen como un gran diplomático mexicano con una enorme vocación de servicio y de empatía global. El embajador Agustín García López ha sido embajador de México en Canadá, en Francia, fue representante de México ante la OCDE y también estuvo participando como director ejecutivo de la MEXID, solamente para comentar algunos de sus momentos clave de su gran trayectoria diplomática. Agustín, muchísimas gracias por tenerte el día de hoy con nosotros. Al contrario, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias, desde luego, a ti, a Rina. Es un placer enorme. A Luis también, un privilegio estar con ustedes. Qué bueno, Rina, que les traigas tus tareas del Congreso para estar ahora con tareas diplomáticas. Y desde luego, a todo lo que es nuestros amigos de Comexi, un gran saludo aquí a las 10 de la noche de Singapur. Bueno, pues por mi parte también quisiera yo agradecer directamente a Luis Rubio, pero también a Verónica Ortiz, me hayan extendido esta invitación para participar moderando este webinar, este seminario virtual, que estoy segura será de gran éxito en la medida que podamos comprender de primera mano qué está sucediendo en este pequeño pero tan importante país de Asia con respecto a la pandemia y de la manera que podamos aprender en México de sus grandes lecciones. Quisiera, antes de iniciar, compartir con la audiencia, con todo el público que nos acompaña el día de hoy de Comexi, primero agradecer su presencia, su participación en este diálogo virtual y sobre todo comentar que les pedimos nuevamente que apaguen sus cámaras, sus videos y sus micrófonos para abonar a un mayor orden de la sesión. En un segundo momento, recordarles que durante toda la sesión ustedes podrán formular preguntas y comentarios vía chat a través de esta misma plataforma de Blue Jeans. Hay una sección de chat que está en su pantalla misma que pueden desplegar. Pues iniciemos ya, ahora sí, este conversatorio virtual. Y bueno, Agustín, la primera pregunta que me gustaría hacer antes de hablar de la política sanitaria de la que ha tenido que dar respuesta Singapur ante la pandemia del COVID-19, empezar a preguntarte cuáles son los grandes atributos de Singapur. ¿Qué es lo que lo posiciona en el teatro de la política internacional? ¿Cuáles son sus grandes códigos de identificación que lo hacen ser un país pequeño pero tan particular y exitoso en Asia? Muchísimas gracias, Rina. Vuelvo a decir que es un gran privilegio estar aquí en Comexi con ustedes. Y sí, decirte que en efecto, Singapur es una isla, es un estado, una ciudad-estado tropical, pero de primer mundo también. Como ustedes saben, es increíble, es la mitad de la Ciudad de México, 720 kilómetros cuadrados, una población de nada más 5.7 millones y con un PIB per cápita de 63,000 dólares de los Estados Unidos, y en este sentido, pues es un hub también muy importante aquí en Asia, de negocios, de finanzas, de logística. Es, como ustedes saben, también una economía abierta, es una economía abierta, pero con una supervisión muy clara del Estado, en el sentido de que ha sabido, como bien lo dice Luis, tener políticas tecnocráticas, es decir, políticas públicas ilustradas y que han logrado
pues en poco más de 50 años esta tan particular ciudad-estado, donde, como ustedes saben, pues tiene una importancia muy grande y es una especie de hub de Occidente en Asia y asiático en Occidente, y en este sentido, pues es también un modelo, es un laboratorio. Por eso creo que es importante que los temas como la reacción de COVID, pero también muchos otros temas en los que siempre está hasta arriba de las tablas de comparación Singapur. ¿Por qué lo está? ¿Qué es lo que ha hecho? Y en este sentido es muy, muy interesante porque si bien, como ya lo dijo Luis, ha sido el gold standard en el manejo del COVID, ahora se han presentado algunos problemas por el eslabón más débil, digamos, del desarrollo de Singapur, que ahorita platicaremos. Y en ese sentido, pues sí, vale mucho la pena hablar de Singapur, también porque Singapur muy pronto tuvo que reaccionar por estar tan cerca de China, por un lado, estar aquí en Asia, donde comenzó obviamente en Wuhan este tsunami pandémico, pero también por el hecho de que al ser un hub global, para ellos cerrarse es sumamente costoso desde el punto de vista económico, y hay que recordar que por sus aeropuertos por el aeropuerto de Changi, pasan 60 millones de viajeros todo el año, si bien nada más 20 millones, que de por sí es mucho comparado con su población, 4 veces su población son turistas, pero todo lo que es la parte, obviamente también el flujo de transbordo de contenedores, que es el primero del mundo, toda la parte, obviamente, como hub financiero, comercial, de hidrocarburos, etcétera, hace que esta pandemia que lo ataca por ser global y por estar en Asia haya sido pues una de las preocupaciones más importantes de cómo enfrentarla. Ahora, Agustín, efectivamente el mundo está enfrentando una crisis global sin precedentes, la pandemia del COVID-19, que está marcando un parteaguas en la historia de la humanidad, que está sacudiendo el statu quo y el orden establecido, pero que también está presionando hacia la mutación de un nuevo orden internacional. Platícanos un poco desde la perspectiva sanitaria, ¿qué está haciendo Singapur a grandes rasgos para navegar dentro de este manejo de la crisis para enfrentar el tsunami pandémico, como lo ha señalado? Pues muchas gracias. Yo creo que Singapur desde muy pronto, cuando empezó a ver este problema en Wuhan, pues se dio cuenta que obviamente había que de inmediato poner en práctica su modelo de atención a las crisis justamente de pandemia y de contagios. Ellos tuvieron una crisis muy fuerte con el SARS en 2003 y aquí sobre todo aprendieron muchas lecciones. Entre las lecciones más importantes que aprendieron es cómo cubrir a su propio sistema de salud, cómo el propio sistema de salud tiene que estar preparado para ello desde el principio. Y por ejemplo, en el SARS había pues un combate en contra de los médicos y las enfermeras porque creían pues, que eran foco, por ejemplo, de la pandemia. Sin embargo, después se dieron cuenta de la importancia del grupo médico, del grupo de enfermeras, de cómo lo primero que tienes que hacer es tener todo listo para prepararlos a ellos, quienes estarían en el combate en primera línea. Entonces, en ese sentido, lo interesante es que empezaron ellos desde una base ya aprendida y por eso, desde enero, empezaron ya a tener no solamente la parte sanitaria, sino también el primer paquete presupuestal ya estaba muy claramente previendo que había que apoyar al principio, sobre todo a los sectores que son los primeros que se van a afectar, que eran desde luego en ese momento los sectores de servicio, la parte de turismo y la parte de servicio aéreo. Ahora, Agustín, sí, no te quería preguntar. Sí, en una primera fase sabemos que Singapur logró mantener números bajos y rastreables y que, bueno, las últimas semanas han sido muy complicadas porque ha habido un rebrote en algunos dormitorios de trabajadores migrantes. Pero antes de pasar a ese tema y siguiendo un poco el hilo de los atributos de Singapur, quería yo preguntarte si ¿qué tanto está jugando el imperio de derecho en Singapur para mantener a raya el COVID-19? Y esto realmente te lo pregunto porque sabemos, por ejemplo, que en Singapur pues hay leyes estrictas, hay penalizaciones muy severas
Inclusive estamos hablando de un país que tiene vigente la pena de muerte para algunos delitos. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo interesante de Singapur, que por un lado tiene un sistema jurídico y un sistema parlamentario muy sólido, obviamente heredado del Imperio Británico, pero con la cuestión de que no es autoritario, sino más bien lo que hace Singapur es que es muy rígido en la propia aplicación de leyes y son leyes muy claras y transparentes. Entonces, esto hace que obviamente hubiera sido mucho más fácil poder tener las reglas que ahorita te comento y que no necesitó ni tener a los policías ni tener a los militares en la calle, sino más bien lo que ellos utilizan es este régimen, esta aplicación del Estado de Derecho y también una comunicación muy fluida con la población, generando por un lado confianza en la información. Esta información la dan diariamente a través de, por ejemplo, plataformas electrónicas como el WhatsApp, Facebook, Instagram, donde constantemente a cierta hora están bombardeando a la población con información muy precisa y muy clara de lo que está pasando en momentos de crisis todos los días. Y esto no solamente genera confianza en las acciones del gobierno, sino también genera una especie de esprit de corps, en el sentido de que los mismos que están, la misma población se siente parte del proyecto y se siente parte de la solución. Entonces, en ese sentido, tienes razón. Yo creo que estas características propias de Singapur hacen que sea más fácil poder tener estas reglas y poderlas aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues es primero la cuestión de detectar, examinar, rastrear y después decidir si hay aislamiento o cuarentena y después cuál debe ser el grado de distanciamiento social. Es decir, lo que hicieron ellos es de inmediato, a través de pruebas que ellos mismos empezaron a elaborar y tratar de que sus propios laboratorios tuvieran esas pruebas para que tuvieran el número de pruebas necesario. Y de hecho, si lo vemos per cápita, las pruebas que se han aplicado aquí en Singapur son incluso mayores a las que se han aplicado, por ejemplo, en Corea. Entonces, lo primero es poder tener las pruebas para saber dónde está cuáles son los focos de infección. Entonces, en ese sentido, una vez que tienes las pruebas, puedes también rastrear después de esas pruebas, por ejemplo, dónde estuvo el individuo que estuvo contagiado, con quién se vio, y rastrear perfectamente a esas personas y pedirlas que hagan cuarentena si no tienen síntomas graves. La cuarentena simplemente quiere decir que se queden en sus casas durante 2 semanas, pero que realmente se queden en sus casas. Y lo que hacían, y por ejemplo el embajador de Finlandia, que llegó de Finlandia y tuvo que estar en cuarentena en su casa, en su residencia, dice que todas las mañanas, las tardes y las noches le hablaban por teléfono para ver cómo estaba, para que se viera cómo está su temperatura, pero también le pedían que abriera su cámara para asegurar que seguía en su recámara. Entonces, en ese sentido, hay este monitoreo constante, pero si no estabas, si eras ya positivo, si tenías los síntomas, te hacían la prueba y eras positivo, aunque los síntomas fueran ligeros, de inmediato te hospitalizaban. Y una hospitalización donde primeramente los análisis, y esto pasó al hijito de un compañero de trabajo de la oficina, donde se vio que podía tener síntomas que podrían ser, digamos, COVID-19, de inmediato se llamó a una línea especial, viene una ambulancia para que la ambulancia los lleve y no pueda contagiar a nadie, hacen todos los exámenes, y en el caso del muchacho, pues son exámenes tan complicados que creyó que le iba a costar una fortuna, pero todo lo paga el Estado. Y en el caso del muchacho dijeron, no tiene, que se regrese a su casa, que se quede, que no vaya al kinder, que se quede con su madre y su padre durante 15 días, y así se resolvió la cosa. Pero si eres positivo, de inmediato te ponen, ya sea en un hospital o en uno de los lugares que tienen ya perfectamente asignados, para que tengas tú el monitoreo constante y puedas tú tener la atención y el tratamiento. Esto ha hecho que simplemente ha habido, como tú sabes, nada más en todo este tiempo 12 muertos. Y esto tiene que ver con justamente esta acción y el hecho que en el momento que eres positivo, de inmediato te internan
y te están monitoreando y te están tratando. Claro. Ahora, Agustín, efectivamente, tal y como lo señalas, pues sabemos que Singapur tiene números bajos y muy rastreables, como ya también lo comenté, pero hablemos más del uso de las tecnologías para contener la propagación del virus, sobre todo porque sabemos que en Asia la manera de combatir las pandemias no solamente se da desde un punto de vista médico o sanitario, sino también las contribuciones que pueden hacer los ingenieros, los informáticos, los expertos de macrodatos. Y aquí mi pregunta es, ¿cuál es el rol que está jugando, por ejemplo, el Big Data o el manejo de los grandes datos? Si está desempeñando un rol estelar, pero también en materia de vigilancia digital y de control social. Totalmente de acuerdo. Es lo que ha pasado. Justamente eso es lo que ha permitido que tengas este rastreo. Es impresionante cuando tú lees, por ejemplo, los reportes. Sabes, por ejemplo, que el primer caso era un turista chino que fue a una de estas tiendas donde hay cremas hechas de pieles de cocodrilo y de víbora y que la señorita, para quedar bien y poder vender el producto, le puso tantita crema en la mano al chino y después se vio que por eso se contagió. Ella contagió a los otros dos que atienden la tienda y a sus familias. Y ese fue el primer núcleo, digamos, y perfectamente lo pudieron saber porque tenían las cámaras, porque hicieron la investigación. Entonces, en ese sentido, sí. En la tecnología, por ejemplo, cuando tú entrabas al aeropuerto de Changi, yo decía, qué extraño, entras y no te toman la temperatura. En realidad lo que tienen es que por todo el aeropuerto había estos sensores térmicos que de inmediato en una pantalla podían ver quién tenía calentura y quién no tenía calentura. Por otro lado, las cámaras, y había detectives especiales, había un grupo desde el principio, desde enero, un grupo cerca de la oficina del primer ministro que tenía justamente todas estas cámaras, toda esta cuestión, incluso poder recurrir a la policía, poder recurrir a todas las cámaras de investigación, de vigilancia de los edificios, de las calles, para perfectamente saber si alguien tenía en un momento dado una infección, dónde había estado, con quién había estado, para que de inmediato se les localizara a quienes estaban. Si tenían síntomas, obviamente se les metía al hospital, si no, se les pedía de inmediato con una carta que fueran a cuarentena. Y por ejemplo, hay el caso de un muchacho de Singapur que regresa de Myanmar, se le pide en ese momento en el aeropuerto que por favor, porque ya también los países ANSEA estaban, digamos, de forma tal que si tú llegabas de esos países necesitabas una cuarentena de 14 días, le piden que se vaya a su casa y haga cuarentena, y él se va con su novia, se va a comer a un platillo típico de aquí de Singapur, y no es sino hasta la noche que llega a su casa. También comete el enorme error la novia en poner el platillo y a su novio en Facebook. Entonces, obviamente, lo toman, de inmediatamente lo llaman, después de que termina la cuarentena, lo llevan a corte, porque todo es obviamente totalmente legal, y ahora el señor está 6 semanas en la cárcel por no haber cumplido con esta cuarentena que le había pedido el gobierno de Singapur. Y esto obviamente lo ponen de inmediato en primera plana en el Straits Times para que sirva, digamos, de deterrence, ¿no? Claro. Y en este sentido, para que todo el mundo sepa a qué se espera y que mejor cumples con las reglas. Incluso nosotros como diplomáticos ahora no podemos salir, por ejemplo, sin cubrebocas. Y es algo que el gobierno también ha ido mejorando, digamos, y ha ido viendo, según la experiencia de otros países, qué es lo que hay que hacer. Al principio se había dicho que los tapabocas solamente era para aquellos que tenían la enfermedad y no para todos. Y sin embargo se vio que el coronavirus, que si bien el virus es una molécula muy pesada, por los azúcares que tiene, etcétera, pero que sí logra expandirse por el aire y que sí contagia muy rápidamente así. Y todos los países como Taiwán o como Hong Kong, que sí se pusieron desde el principio todo el mundo tapabocas, tuvieron mejor éxito de lo que ha tenido Singapur en ese sentido. Pero nada más para terminar, en la parte de la tecnología, ellos han hecho, por ejemplo, una nueva aplicación móvil que se llama Trace Together, y esta va a servir más cuando empiece a abrirse ya, digamos, otra vez
este lockdown en el que tienen, en el sentido de que en el momento en que tú salgas, tú puedes con tu propio teléfono saber a través de Bluetooth si el otro estuvo cerca de alguien que estuvo en contagio y de inmediatamente te alerta. Entonces, esto hace que todos puedan cuidarse a sí mismos y hacerlo comunitariamente a través de esta aplicación. Y, por ejemplo, sabemos que ya Francia quiere poner esa aplicación en práctica y estamos también con el TEC de Monterrey para ver si México le interesa empezar a tener ese tipo de aplicaciones para poderlas aplicar en el momento en que ya tratemos de llegar a una normalidad. Claro, ahora son aplicaciones que de alguna manera también se pueden utilizar en estos tiempos complejos, pero de alguna manera también dan cabida a otras cosas, por ejemplo, a todo el tema de la biopolítica, el biopoder, la bioseguridad. Es decir, efectivamente también tiene esta otra parte. Pero bueno, yo te quería preguntar, Agustín, en una primera fase, efectivamente, Singapur fue catalogada como un caso de éxito, como un modelo a seguir, como una guía de aprendizajes, pero luego viene el rebrote debido a que sucede el rebrote en algunos dormitorios de migrantes. Si nos pudieras platicar un poquito de la demografía, de la cuestión migratoria en Singapur, porque sabemos que depende en gran medida de la fuerza laboral extranjera, es decir, 1 de cada 4 miembros de la fuerza laboral son trabajadores inmigrantes. ¿Cómo estás vislumbrando todo esto? Exactamente. Si bien son 4 millones, digamos, de ciudadanos y de residentes permanentes, hay como 1.400.000 trabajadores migrantes. Y en ese sentido, lo que pasó es que hasta marzo había 200 casos, sin embargo, hubo 200.000 singapurenses, porque los singapurenses viajan mucho, estudian mucho fuera, y entonces 200.000 repatriados. Y estos 200.000 llegaron, obviamente se les pidió la cuarentena, etcétera, pero esto hizo que en algún momento pudiera haber alguna fuga que justamente, como tú bien dices, empezó a darse los contagios con estos trabajadores. Son los trabajadores domésticos, los trabajadores del área de construcción, del área, por ejemplo, de puertos, lo que tienen todavía de manufacturas, y son trabajadores, obviamente, que 300.000 de ellos están en unos dormitorios, en edificios donde cada edificio alberga de 20.000 a 25.000 trabajadores, y a veces estos trabajadores están hacinados en cuartos donde hay 10, 12 y hasta 20 trabajadores. Y obviamente, como decía yo, un poco el COVID, lo que ha hecho el COVID-19 es exponer los eslabones más débiles de cada país, y en ese sentido aquí el eslabón más débil era justamente la manera en la que se tratan estos trabajadores migrantes. Es muy claro que, por ejemplo, los de construcción, ahora ya se está sabiendo, los traen en camiones de redilas y los meten a los lugares de construcción, después los ponen en estos dormitorios donde no hay mucha higiene, donde obviamente estar 20 en cocinas comunitarias, en cuartos juntos, pues obviamente el contagio era muy claro que se diera. Y lo que está haciendo esto es que, por un lado, lo que se hizo, porque es lo que se hacía con la forma en la que ellos están rastreando, digamos, los casos, es que tratan de ver cuáles son las fuentes, digamos, de mayor contagio. Entonces aquí, muy claramente, a partir de finales de marzo y a principios de abril, empezaron a contagiarse los dormitorios, y esto sonó la alarma tremenda, porque de haber 200, empezaba a haber 1.000, más de 1.000 cada día. ¿Por qué? Porque además estos 1.000 están siendo expuestos, porque obviamente lo que se hizo es que empezó a haber masivamente pruebas a esos dormitorios. Entonces, lo que pasó es que todos esos dormitorios, obviamente muchos son negativos, pero se empezó a descubrir cuáles son los casos positivos y empezaron de inmediato a aislar a aquellos que son positivos, trasladarlos, los que están positivos, obviamente a los hospitales y a las extensiones que han hecho de los hospitales para poderle dar seguimiento, con la ventaja, digamos, de que estos han sido, como son trabajadores más bien jóvenes y más bien sanos,
no han tenido, digamos, creo que nada más uno de ellos, un par de ellos ha estado, digamos, en tratamiento intensivo, pero todos los demás han tenido más bien síntomas más leves, y es lo que ha permitido que, a pesar de que ahora estamos más o menos en 14.423 casos el día de hoy, de estos 14.423 casos, solamente tenemos todavía 12 defunciones, nada más hay una treintena que están, digamos, en situación grave en los hospitales, pero el resto los están tratando, y lo que han logrado es aislar justamente estos dormitorios, y en la comunidad nada más hay ya otra vez 14 casos. De forma tal que, si bien hizo agua la canoa, digamos, de la tecnocracia política de Singapur, también es cierto, gracias a todos estos escenarios que ellos logran tener, pues que de inmediato han reaccionado, y han reaccionado de forma tal que hicieron estas pruebas, que lograron perfectamente aislar el problema. Y lo que creo que es muy interesante es que el propio primer ministro reconoció que este problema va mucho más allá del COVID-19, que este es un problema en donde no pueden ellos, como una democracia, como un país desarrollado, tener en esas condiciones a los trabajadores migrantes. Entonces, obviamente, lo que han anunciado son políticas para que este distanciamiento, una mucha mejor sanidad, una mucha mejor higiene, una separación donde tengan pequeños departamentos más bien que cuartos, digamos, con literas, que parecen otra cosa. Y en este sentido, vemos que sí ha servido este COVID-19 para exponer esto, y las autoridades y el propio primer ministro les habló a los trabajadores diciendo: vamos a hacer lo que se deba de hacer para que tengan otro tratamiento, no solamente ahora, sino después. Y por cierto, se les está pagando su salario, entero, completo en este caso. Sí, también ese es un muy buen dato. Ahora, Agustín, de alguna manera tocaste de manera general los aspectos de la comunicación política en Singapur. Ese es un tema muy interesante porque en un momento de crisis y de esta pandemia del COVID-19, pues la comunicación política resulta crucial. Te quería yo preguntar cómo estás viendo, por ejemplo, los mensajes del primer ministro, la creación de campañas en materia de comunicación, el manejo de la información, la transparencia de datos, la relación con otros medios de comunicación. ¿Cómo se maneja la comunicación en Singapur en tiempos del COVID-19? Pero yo creo que, y sobre todo para ti, que eres experta en estos temas, te dará mucho gusto saber que de inmediato lo primero que han hecho es utilizar, obviamente, la prensa escrita, la televisión, pero también los medios de Internet, todo lo que es la parte, digamos, de medios sociales, todo lo que es WhatsApp, como te digo, todos los días mandan un WhatsApp, todos los días están en Facebook. El propio primer ministro, por ejemplo, cuando habla en televisión, habla en radio y habla en Facebook. Y lo que se trata un poco es de decirle a la población: todo lo que hacemos es transparente, incluso cuando hay errores como estos errores. Desde luego que tratan de justificarlo, de por qué esto está pasando, pero con mucha transparencia decir: sí está pasando, y sí es un problema que va más allá del COVID, y lo vamos a atender. Entonces, esto crea mucha confianza, pero también lo que hace es que la población se vuelve aliado, y la están informando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hubo esta cuestión de la mascarilla, donde se decía que no se preocuparan, que nada más aquellos que estaban enfermos o que tenían gripe o tos se pusieran la mascarilla, cuando se dieron cuenta que la evidencia decía otra cosa, de inmediato no solamente les dijeron pónganse mascarillas, sino que de inmediato los centros comunitarios nos dieron, incluso a nosotros en nuestro domicilio, ibas tú al centro comunitario y te dan un tapabocas lavable para que todo el mundo lo pueda tener. Lo mismo cuando empezó a ver la cuestión de las manos, de que el alcohol además estaba siendo problemático, lo que hicieron es, a través de un fondo que se llama Temasek, este fondo lo que hizo es que gratuitamente daba este desinfectante, que es un desinfectante, ¿cuál es? Es cloruro de besalcón, que tiene la gran característica
que no te hace el daño que te hace el alcohol a las manos, pero que es igual de desinfectante. Y ellos, por el radio, por los medios, por todos lados, te decían, ve a tales tiendas, presenta tus containers, ve con tus botes, etcétera, y te lo van a dar gratuitamente para que tú te puedas lavar la mano y puedas hacer lo que está haciendo, digamos, la manera de que tú puedas estar perfectamente con la higiene adecuada. Entonces, lo que está haciendo es no solamente haciéndote partícipe, sino dándote tips muy importantes que puedes usar todo el tiempo y saber cómo puedes comportarte, cómo no. Por ejemplo, ya es claro que si tú no tienes el tapabocas, te van a dar una multa de $300 sí o sí. Entonces, este tipo de cosas hace pues que la gente ya no se le olvide llevarse el tapabocas, claro. Porque eso está en perfecta comunicación y así no necesitas tener al soldado atrás forzándote a tener el tapabocas, sino más bien es a través de esta comunicación, que es una comunicación de confianza y es una comunicación en la que cada quien se siente partícipe de la solución. Ahora pasemos del tema de la comunicación política a revisar cuál es el paquete de apoyos económicos que se le está dando a los diferentes sectores. Creo que ha sido muy sintomático la reacción del primer ministro, ha sido un primer ministro sensible a todo el golpe mayúsculo en la economía. Y eso también es importante, Agustín, porque sabemos que Singapur tiene enormes vasos comunicantes con la economía internacional y además, pues es una economía altamente exportadora, pero también, y este es un tema importante, es dependiente de la importación de alimentos. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que dices eso, porque algo que no había dicho, uno de los problemas que se tuvo justamente a finales de marzo es que empezaron a cerrarse selectivamente las fronteras. Primero Wuhan, China, después donde había mayor contagio, desde luego Corea, luego las gentes que venían de Italia, de España, de toda Europa, ASEAN, etcétera, pero cuidando que, por ejemplo, Malasia pudiera estar abierta la frontera, porque en Malasia justamente reciben la mayor cantidad de importación, sobre todo de fruta fresca, obviamente de agua, de alimentos, de todo tipo de productos, y a la vez de trabajadores. Algo que no se sabe mucho es que hay 300,000 trabajadores que diariamente entran y salen de Malasia. Simplemente cruzan la frontera para vivir en Malasia y regresar acá. Y esa fue una de las razones que lo que pasó es que en ese momento el primer ministro de Malasia, que acababa de llegar al poder, llevaba 3 días después de Mahathir, recuerdas este personaje tan interesante que regresa y renuncia a ser primer ministro, llega el nuevo primer ministro y a los 3 días, obviamente para afianzarse como líder, decide cerrar todo, incluyendo la frontera con Singapur. Y entonces, esta decisión que había tomado el primer ministro de aquí, de decir todo menos Singapur, y vamos a que vengan los trabajadores y los vamos a hacer las pruebas, etcétera, pero sí pueden entrar y salir. Malasia dice el mismo día, no, hoy en la noche, a las 12 de la noche, se cierra. Entonces, obviamente, de inmediato tuvieron muchas de las compañías decir, ok, los que quieran quedarse aquí, les vamos a dar, el gobierno les da $50 diarios para poder subsistir y le pide a las empresas que los alojen. Entonces, muchos de los hoteles que ya no sirven para turismo, obviamente porque ya no había turismo, alojan a todos estos trabajadores y pueden quedarse también acá en Singapur. Entonces, es un problema que tú bien dices muy importante porque estas debilidades no solamente son en la necesidad de trabajadores migrantes, sino también que es un país que depende, obviamente, del exterior para su seguridad alimentaria. Lo que han hecho y sobre el paquete, sí, y sobre el paquete de ayudas económicas, Agustín, si pudieras abundar en este tema, te lo agradeceríamos. Con muchísimo gusto. Lo que fue interesante es que fue gradual. Obviamente, la respuesta del paquete económico tenía que ver con las predicciones de cómo veían la cosa se estaba moviendo. Al principio, ellos pretendían que este gold standard, en donde ellos podían controlar perfectamente quiénes se contagiaban, cómo se contagiaban, tratarlos de atender de inmediato, de tener números muy bajos, ellos pretendían que al principio la economía seguía. De hecho,
nosotros seguíamos trabajando, ibas a los restaurantes, las escuelas seguían, y simplemente lo que había era sana distancia. Y entonces lo que empezó a ver es que obviamente en el momento en que no había turistas y que tuvo que pararse la aviación, pues el primer paquete tuvo que ver con estas cadenas, porque todo es por cadenas productivas. Entonces la primera cadena productiva, pues obviamente la de servicios turísticos, hostelería, aviación. Entonces los primeros paquetes fueron para apoyar, por ejemplo, 75% del salario de todos aquellos que dejaban de trabajar en todos estos sectores. Después, cuando ya se vio que esto iba a ser más grande y que había pues que cerrar la economía, que lo fueran también cerrando por cadenas productivas, dejando nada más las llamadas estratégicas, que son obviamente todo lo que tiene que ver la parte de servicios, electricidad, servicios de todo tipo, financieros, pero también lo que tiene que ver con la alimentación, etcétera. Pero se dieron cuenta pues que tenían que tener un paquete más amplio. Entonces es cuando empezaron a tener paquetes, por ejemplo, de ver cómo podían rebajar lo que son los impuestos, sobre todo prediales, cómo muchas de las rentas, por ejemplo, que son rentas, muchas rentas de propiedades del Estado, decidieron que estos 2 meses no se iba a cobrar esa renta. Decidieron también dar créditos a los sectores que necesitaban estos créditos para seguir funcionando, y lo que se logró pues es un paquete del 12% del PIB, es decir, wow, un paquete ya al final con todos los programas, un paquete de 43 billones de dólares, como 60,000 millones de dólares singapurenses y 43.3 billones de dólares de los Estados Unidos. Entonces, como ves, es un paquete enorme. Obviamente ellos lo pueden hacer porque ellos han ahorrado, claro, a través de fondos, el Fondo Soberano y el Fondo Temasek, de forma tal, y obviamente las reservas de su Banco Central, de forma tal que para ellos es más fácil poder hacer este paquete, donde logran, además, este paquete se hace sin que se muevan mucho todas las variables macroeconómicas, sin que haya un ataque muy grande, no hay una gran devaluación, una pequeñísima devaluación de su moneda, todo lo que son, digamos, los parámetros macroeconómicos quedan estables y la gente queda tranquila porque además la gente que gana menos de 25,000 dólares anuales tiene subsidios directos trimestrales para ellos y su familia hasta agosto, ¿no? Ahora. De forma tal que estamos hablando de política fiscal, tanto de gasto como de facilidad de impuestos, pero también de subsidios directos y también de atención por industria y por sector productivo. Seguramente será un paquete de ayuda económica muy eficaz y realmente muy ambicioso. Ahora, Agustín, en Asia sabemos que existen distintas experiencias muy exitosas para detener la propagación del COVID-19. Digo, tenemos el caso de Corea del Sur, de Vietnam, de Taiwán, de Hong Kong y hasta de Macao. ¿Algún algún común denominador que tú distinguirías entre estas prácticas exitosas? Mira, el primer hilo conductor es el SAR. Todos tuvieron en 2003 el SAR. Por ejemplo, Hong Kong sufrió enormemente en número de muertos con el SAR. Entonces ya sabían perfectamente qué hacer. Ya sabían que había que movilizar a toda la población. Ya sabían que era muy importante hacer la cuestión de pruebas. Entonces todos empezaron a tener las capacidades para tener sus laboratorios listos para estas pruebas, muchas de ellas generadas por ellos mismos, y prácticas muy claras en las que ya la población sabía perfectamente qué hacer. Y en el caso, por ejemplo, de Macao es impresionante, porque Macao, la densidad de Macao es incluso más fuerte que la densidad de aquí, y sin embargo ahí hay 45 casos y 0 decesos, porque de inmediato cerraron sus fronteras, de inmediato cerraron, digamos al principio, los lugares donde había mayor conglomeración, de inmediato pidieron que todos tuvieran sus mascarillas, y de forma tal que había instrucciones muy claras que hacer, y lo hicieron desde muy temprano. Este fue el caso también de Taiwán, es el caso de
Hong Kong. Ahorita, por ejemplo, hay un pequeño rebrote también por los repatriados, pero en su caso no tuvieron este eslabón débil como Singapur, lo han podido controlar. Pero un caso muy interesante es el de Corea, porque el de Corea, si bien empezó a controlar bien la cosa al principio, en realidad también el eslabón débil de ellos es, por ejemplo, estas congregaciones secretas religiosas que existen, que tienen desobediencia civil, que no les hacen caso al gobierno, que obviamente hicieron caso omiso de no tener contacto social, etcétera, y ahí empezó el brote. Y se ve como una sola mujer contagió a 1,000 personas, que era miembro de una de las sectas religiosas y que estuvo interactuando por todos lados, y solamente una contagió a 1,000. Lo que hicieron entonces es darse cuenta de este problema, de inmediato pues atenderlo, exigiendo que ya no hubiera estas conglomeraciones religiosas, y en este caso esta ciudad, que es como tercera o cuarta ciudad de Corea, la cerraron de inmediato y empezaron entonces a hacer este lockdown, pero lo que hicieron es estas pruebas masivas que te muestran hacia dónde puedes ir. Porque si no, tú estás ciego, y lo que hacen estas sociedades es que los epidemiólogos saben cuál es el camino a seguir, porque se abren los ojos a través de estas pruebas. ¿Dónde están los focos? ¿Cómo están actuando? ¿Qué tan rápido se están contagiando? Y es así donde tú puedes realmente implementar las políticas públicas de sanidad pública para poder atender el problema. Y yo creo que ese es el común denominador de estos casos que tú mencionas. Claro. Así es, la gran importancia de la ciencia, de los datos y de la evidencia como un factor para detener o frenar la propagación del virus. Ahora, Agustín, después de todo lo comentado en este conversatorio digital, me gustaría formular algunas preguntas relacionadas entre México y Singapur. Sabemos que son países completamente diferentes. Podríamos encontrar algunas empatías, por ejemplo, que son economías altamente exportadoras, economías dependientes del comercio exterior y también de su sector manufacturero. Ahora, sabemos que con visiones tan distintas, ¿cuál sería la práctica más exitosa de Singapur que pudiera ser replicable en México? Siempre considerando que no es fácil importar y tampoco la intención es importar modelos extranjeros por las características, las particularidades y las especificidades de cada país. Pero si tuviéramos que tomar alguna referencia, ¿cuál sí sería la obligada? Mira, desde luego, como ya dije desde el principio, son experiencias totalmente distintas, tamaños totalmente distintos también, pero yo creo que algo que es claro es que tiene que haber una política muy clara en la parte, digamos, pública de sanidad, en la parte meramente, digamos, de salud pública, y en ese sentido estar preparados para poder atender a todos aquellos que tienen el padecimiento, por un lado, y por el otro lado también, al mismo tiempo, estar concibiendo una estrategia económica, sobre todo para aquellos que están más necesitados, que necesitan transferencia, pero también poder elegir la manera en la que no rompes cadenas productivas, y en el momento en que tú vas a reactivarlas, no reactivar empresa por empresa, o sector por sector, sino más bien tener en cuenta que para haber una reactivación real necesitas hacerlo desde una óptica de cadenas productivas. A mí me llamó muchísimo la atención que los Estados Unidos obviamente están pidiendo a México que por favor se coordinen. Lo del sector automotriz. Pero desde luego en defensa, por ejemplo. Es increíble que ahora están diciendo nosotros no podemos prescindir de la mano de obra mexicana porque se rompen nuestras cadenas. Entonces yo creo que ese es un ejemplo que aquí Singapur muy claramente ha identificado desde antes, hacer un diagnóstico de cuáles son las cadenas productivas y cómo, si vas a reactivar la economía de nuevo, lo tienes que hacer a través de estas cadenas productivas. Y otra cosa también muy interesante, y los mismos singapurenses me lo han dicho, es que desde el punto de vista, digamos, económico también, cuando empiezas a ver problemas aquí, por otras razones el sector de hidrocarburos y el precio del petróleo les golpea muy duro. Hay una gran compañía que tienen ahorita que está en enorme déficit, que maneja los buques petroleros y una gran relación con todos los hidrocarburos de China. Entonces, obviamente les pega esta parte, les pega como a México la parte que tiene que ver con la globalización, con el turismo,
con el servicio de hostelería que es tan importante para ellos, pero también lo que es claro es que hay que buscar cuáles son las alternativas hacia adelante. Y una cosa que puede verse es justamente dentro de estas cadenas productivas, cómo ya no tener esas cadenas productivas nada más con China es la manera de proceder, sino que ahora se vuelve muy atractivo, sobre todo ahora que tenemos el TEMEC ya que en julio va a salir y va a arrancar, de que nosotros podamos darnos cuenta que es muy importante, obviamente con participación de inversiones fuera de la región, pero una creación mucho más profunda y poderosa de las cadenas productivas, en nuestro caso de América del Norte, que reemplacen todo lo que antes se hacía en otros países como en China. Y yo creo que tanto los singapureses como los chinos y muchos de ellos están interesados en abonar a este esquema donde pueden, a través de inversiones en México, fortalecer también esta cadena de producción que es tan importante para todos nosotros. Y entonces yo creo que eso sí nos lo han dicho muy claramente de Singapur, es algo que podemos hacer. Y también, por cierto, con Singapur estamos viendo temas de infraestructura importantes, como por ejemplo el corredor transísmico, que justamente abona a esta idea de cadenas productivas dentro del país, del sur hacia el norte, pero también la conexión con Atlántico, Pacífico, es decir, Europa y Asia, y volvernos Axis Mundi, como lo fuimos durante 300 años con la famosa nao de China, ¿no? Ahora, Agustín, es muy interesante lo que comentas porque en noviembre del 2019 el primer ministro de Singapur realizó una visita a México y se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí hubo dos temas muy interesantes que tú mismo has tocado en este conversatorio: el interés de Singapur de participar en el plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, pero también esta idea de pedirle apoyo a México para que Singapur pueda ingresar a la Alianza del Pacífico. Entonces, bueno, este segundo tema creo que también es importante dentro de la relación bilateral. ¿Cuál es tu lectura de ello? Totalmente de acuerdo. Conoces perfectamente los temas bilaterales, te felicito y te agradezco por darle seguimiento. Pero en el caso ya del transísmico, incluso estamos trabajando muy duro, así por videoconferencia, y se hace con una empresa que se llama Surbana Yurong, que es la que ha hecho también grandes desarrollos, no solamente el de Singapur, sino grandes desarrollos, por ejemplo, en China, en India, en Tailandia, en Vietnam y ahora en México. Y es justamente tratar de tener esta visión de cadenas productivas, esta visión logística, justamente de lo que es el transísmico, como tú bien dices, pero también es cierto que para eso es muy importante, obviamente que ya estemos en lo que es el Tratado Transpacífico, que tanto Singapur como México son miembros, pero sí están muy interesados en que los apoyemos en ser miembros extrarregionales de la Alianza del Pacífico. Y en ese sentido, una cosa que ha sido muy, muy interesante y tiene que ver con dos temas que tú has tocado. Por un lado es esta visión de continuar a abrirse, ¿no?, de parte de Singapur. Obviamente de una manera más estratégica, pero no cortar esa globalización, sino aprovecharla. Y por otro lado, hacerlo en cuáles son tus problemas y cuáles son las soluciones que debes de darle. Por ejemplo, Singapur nos ha insistido mucho que esto de la Alianza del Pacífico y estos acuerdos de libre comercio con México pueden ayudarnos a que nosotros, por ejemplo, seamos proveedores de productos agroindustriales, para que ellos no dependan tanto de Malasia y nosotros no dependamos tanto de nuestros mercados tradicionales, sino podamos, obviamente, abrirnos, y no solamente a Singapur, sino a través de Singapur a otras áreas de Asia. Por ejemplo, el hecho de que podemos certificarnos como productos halal, que son los productos, como tú sabes, son como los kosher, pero en la zona musulmana, donde aquí Indonesia, Malasia, los países árabes, y puede ser un hub para ello, pero también para productos que ellos quieren y necesitan de México, como la carne, que ahorita ya logramos que nos aceptaran y certificaran la carne bovina, la carne porcina, y desde luego vegetales tan importantes como el aguacate, como las frutas, todo tipo de frutos rojos, los espárragos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que tienes toda la razón. Creo que podemos establecer estas cadenas agroindustriales y esto se puede hacer también combinando el tema del libre comercio, pero también
la estructuración de cadenas dentro de México a través del transísmico y hacia arriba y hacia los dos lados de los océanos, ¿no? Claro. Ahora, efectivamente, también quizá un punto de aprendizaje de Singapur hacia México, porque sabemos que es un país que tiene una enorme fusión de culturas y que tiene un cóctel de ingredientes que lo hacen muy particular. Esto es importante, Agustín, porque también la intervención del Estado en la economía, es decir, Singapur tiene un Estado importante, pero habría que destacar también la relación o esta combinación tan exitosa que tiene con la iniciativa privada, que pudiera ser quizá un punto de aprendizaje de cómo lidiar con esto cuando estamos bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, seguramente será esta una pregunta que algunos socios Comexi buscarán hacerte, pero bueno, ya para finalizar este conversatorio digital y agradeciéndote muchísimo este diálogo, quiero hacerte una pregunta de cierre que me parece que no puede faltar. Yo pienso que antes del COVID-19, de todo este tsunami pandémico en materia sanitaria, todo el tema de la cooperación internacional se ha visto en declive en la arquitectura internacional. Tenemos la proliferación de nacionalismos, de nativismos, del proteccionismo comercial que ha llevado al mundo a tomar decisiones de manera unilateral. ¿Tú piensas que a partir del COVID-19 tenemos la oportunidad histórica para revivir el multilateralismo, la diplomacia y la solidaridad internacional? Obviamente es música para mis oídos. Como sabes, acabo de llegar de la cooperación. Yo estuve en la OCDE y me parece, muchos han comparado un poco lo que está pasando ahorita con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial permitió justamente, hubo la necesidad imperiosa de empezar a profundizar en lo que era la Liga de Naciones, formar la ONU, formar obviamente los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, los regionales como el BID, el propio Plan Marshall, que después se manejaba a través de la OCDE, que después se vuelve la OCDE. Entonces, obviamente, fueron maneras para lograr una cohesión, una cooperación en momentos donde había retos comunes. Y es algo que sí nos permite el COVID. Aquí no es un país que que tiene una tremenda depresión o otro país que tiene problemas por la cuestión del petróleo. Son todos los países estamos en la misma situación. Es obviamente un enemigo común, es un problema que se va a agudizar enormemente, que además ya es imposible pensar en una normalidad ex ante. Ahora la normalidad es una normalidad nueva, post-COVID, que no vamos a pensar que al día siguiente de que ya no hay lockdown vamos a seguir la vida como siempre. No es cierto. Yo creo que se va a tardar meses o quizás un par de años para lograr establecer esta nueva normalidad, pero al mismo tiempo no lo podemos hacer solos, es clarísimo. Tiene que haber un conjunto de elementos globales y obviamente de consensos multilaterales para poder caminar hacia adelante. Desde luego, desde el punto de vista primero de políticas públicas, en particular en la cuestión de salud, y ahí México siempre se destaca por muy buenas iniciativas, y yo creo que la iniciativa de ONU, en donde México empieza a decir, si hay vacuna, esta tiene que ser obviamente para todos, gratis o precios accesibles. Tiene que haber esta coordinación para que tanto la curación como la posible vacuna y todo lo que son los elementos, digamos, de sanidad pública puedan hacerse perfectamente de manera democrática con la cooperación debida. Y yo creo que es lo primero que se debe hacer. Pero después, desde luego, en la parte que tiene que ver con todo lo que es la parte financiera, todo lo que es el manejo de la deuda y el manejo de la reactivación, porque esto es algo muy especial. Esto, por un lado, necesitas políticas keynesianas, porque hay que tener demanda, pero por otro lado también necesitas políticas de productividad donde la parte de la oferta tiene que reactivarse también. Entonces es una cosa muy especial y muy particular, en donde hay que buscar juntos, todo el mundo, de lograr ver la manera en la que vamos a nosotros a reactivarnos, y creo yo también de poder tener valores muy claros
no solamente en la parte económica, en la parte de salud, sino también en la parte de convivencia social y en la parte también ecológica. Todos hemos visto cómo hay un cambio impresionante, el hecho de que no haya, digamos, la contaminación que normalmente hay cuando está funcionando el mundo como funcionaba antes. Y todos estos paradigmas es un momento fundamental para podernos poner de acuerdo como país, en acuerdos, obviamente, de cada uno de los países con las diferentes fuerzas, pero también internacionalmente y, desde luego, la creación de una fortaleza mayor y de soluciones multilaterales. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues quisiera agradecerte muchísimo, Agustín, embajador de México en Singapur, por este diálogo tan ilustrativo. Apreciamos en verdad pues todo tu conocimiento, tu trayectoria diplomática y sobre todo tu enorme sensibilidad para abordar los temas internacionales. Agustín, ha sido un halago escucharte y espero que toda la audiencia del COMEXI y los socios COMEXI pues hayan disfrutado esta plática, al igual que tu servidora. Quisiera proceder a la realización de las preguntas. Le pediría al equipo del COMEXI que me las pueda enviar para tomar un tiempo aproximado de 15 minutos y podamos escuchar lo que dicen los socios COMEXI. La primera pregunta es de Luis Rubio y dice lo siguiente: lo que describe el embajador demuestra eficacia y capacidad de respuesta, dos características de un país cuyo gobierno es respetado por eso. Sin embargo, muchos de esos instrumentos no serían aplicables a México por sus implicaciones de control político, además de la ineficacia histórica de nuestro gobierno. ¿Qué lección derivas de esto para nuestro país? La pregunta de Luis Rubio. Muchas gracias, Luis. Desde luego, es cierto que es un modelo totalmente distinto. Ya dijimos que es un modelo donde hay, obviamente, un poder que es parlamentario, que al mismo tiempo tiene reglas muy claras para proceder y también es muy rígido en la aplicación propia de las leyes. Por otro lado, es un gobierno que ha sabido muy claramente tener una economía abierta, una economía capitalista, pero al mismo tiempo tratado de buscar, digamos, alianzas en la parte no solamente empresarial, sino también en la parte social. Lo que es muy interesante es que, si bien, como tú bien dices, es un país multicultural, algo muy interesante y que mi hijo Agustín se reía es que cada vez que hablaba el primer ministro y tomaba un sorbo a su té, cambiaba de idioma. Empezaba con inglés, tomaba un sorbo y luego pasaba al malasio. Tomaba otro sorbo y pasaba al chino. Ya no llegó al tamil, pero casi. Y lo que es interesante es justamente es muy multicultural, son 4 idiomas, y lo que son los ciudadanos mismos, sí hay una gran cohesión. Por ejemplo, el 90% de los ciudadanos tienen casa propia, 80% de esta es pública, y esto se hace a través de fondos que van generando los propios singapurenses por aportaciones con sus salarios y aportaciones también de las empresas, de forma tal que se hace una cuestión solidaria. Pero lo que también se vio, que no todo es perfecto, porque justamente este sistema que parecía, digamos, también manejado, pues ahora se evidencia que hay problemas graves en lo que es el manejo de los trabajadores migrantes y cómo todas estas políticas solamente aplican para aquellos que son residentes permanentes o ciudadanos y no para aquellos, pues, que son trabajadores migrantes, donde estos criterios no aplican, y por lo tanto es algo que también Singapur tiene que aprender y tiene que mejorar en ese sentido. Bueno, seguimos adelante con las preguntas. En este caso es de Gerardo Guillén y le pregunta, embajador, lo siguiente: si bien nos ha dejado en claro por la eficacia en la atención al virus que no ha existido la necesidad de cerrar en su totalidad la isla, y la pregunta es si el gobierno de Singapur ha creado algún tipo de fondo para los ciudadanos o empresas o ha suspendido pagos como se hizo en Francia. Sí, bueno, hay desde luego, como ya bien dije, hay fondos muy claros. Estos fondos que existen, por un lado, es de inmediato para apoyar a las empresas en pagar a sus asalariados. Aquí lo que han hecho es que al principio simplemente están apoyando, como yo bien decía, a los sectores de hospitalidad, a los sectores
de aviación, a los sectores de servicios turísticos, pero ahora ya en estos 2 meses, donde se cerró la economía menos a lo esencial, en todas aquellas empresas que cerraron, tanto grandes como medianas, sí hay un apoyo del gobierno del 75% para poder darle a los asalariados, y el resto obviamente serían las propias compañías que lo hicieran, pero también dando las posibilidades de tener algunas cuestiones fiscales desde el punto de vista, por un lado, de préstamos que faciliten, digamos, su operación en su momento, por otro lado, de cuestiones impositivas, donde, por ejemplo, como ya bien dije, el predial, hay parte del predial que se pospone o incluso que se aligera, y también cuando hay rentas directas, digamos, que son del Estado, estas no se cobran por 2 meses. Entonces, sí hay fondos que también pueden apoyarse, digamos, cuando las empresas están en situación difícil, y verlo también en este sentido caso por caso. Tenemos una última pregunta que nos las elabora Rafael Fernández MacGregor y dice lo siguiente, embajador. La relación diplomática de México con Singapur, en su opinión, es más que de una coordinación política en temas internacionales. Se trata de entender y poder aprovechar lo mucho que ese país ha hecho bien. En términos de política de desarrollo económico, sobre todo educativo, sabemos que Singapur es una potencia educativa y en este caso sanitario. ¿Siente usted, embajador, que a nuestro gobierno en turno le interesa aprender de Singapur? Y si es afirmativa su respuesta, si nos pudiera dar algunos ejemplos de esto. Totalmente de acuerdo. Es cierto que no siendo una gran potencia política, sino más bien siendo un país con excelentes políticas públicas, lo interesante, y quizás por eso estoy yo aquí, porque lo que a mí me gusta y hice la OCDE es ver las mejores prácticas de políticas públicas, y qué mejor que estar aquí sentado, donde es un laboratorio justamente de estas políticas públicas. Yo sí siento que, en efecto, en la visita que hubo en México, tanto el señor presidente como el señor canciller, pero también los gobernadores y también el propio Senado de la República, no solamente en pleno, pero también hubo los líderes de mayoría de cada uno de los partidos que se sentaron con el primer ministro para justamente hablar de estos temas, de cuáles son las políticas públicas que pueden ser interesantes para México. Desde luego, en el tema que tiene que ver con la educación, como ustedes saben, en las pruebas PISA, Singapur siempre está de lo más alto, que son las pruebas justamente de educación de la OCDE, donde no se mide tanto los conocimientos, sino más bien las capacidades. Y es aquí donde, por ejemplo, hay un elemento que se llama Sistema de Matemáticas Singapur, que es un sistema de aprendizaje para los niños que permite justamente haber esta fluidez en el manejo de las matemáticas y un manejo, por cierto, aplicado. Es curioso saber que el primer ministro es un matemático consumado, y en este sentido para él ha sido muy importante poder tener este tipo de políticas, donde la idea también, y es algo que México quiere y estamos nosotros constantemente mandando, digamos, estas políticas públicas, hay mucho interés para ello, de cómo tener mejor este sistema de capacidades, cómo lograr que la parte científica, matemática, etcétera, se traduzca más bien en cuestiones que puedan utilizarse en manejos de tecnología, y también algo que hace mucho Singapur y que ya lo estamos instrumentando nosotros, por ejemplo, con universidades como la Universidad el TEC de Monterrey, donde lo que estamos haciendo es tratar de tener unos programas de estudio en donde haya esta simbiosis entre lo que se aprende del estudiante y poner en práctica esos conocimientos para conocimientos de caso y poder tener una mucha mayor vinculación del sector productivo con el sector educativo. Pero este no es el único tema, obviamente. Está desde luego el tema de educación, está el tema de desarrollo regional, de la manera en la que tú logras, no solamente, y esto es algo que le interesa mucho, por ejemplo, a los gobernadores de Oaxaca y Veracruz, en el transísmico, a los gobernadores de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco,
que lo que ellos quieren saber es cómo Singapur ha hecho, no solamente para tener un crecimiento económico, obviamente promoción de exportaciones, importaciones, pero también el manejo de cadenas productivas y la importancia de la logística. ¿Cómo? Y es lo que ha hecho Singapur. Singapur realmente se ha vuelto lo que es, porque es un gran hub logístico financiero, logístico comercial, incluso el manejo de hidrocarburos. Es impresionante lo que ha podido hacer, porque lo que es el valor agregado de la propia logística llega un momento que es tan importante o más importante que las transacciones mismas. De forma tal que, por ejemplo, esta logística no tiene que ser nada más, por ejemplo, en un puerto, en un aeropuerto, sino se pueden hacer los famosos puertos secos, donde puede haber esta sistematización de logística para poder concatenar las cadenas productivas a través de estos sistemas multimodales, por ejemplo, de transporte, a través, y ellos lo hacen muy bien, de esta conexión extraordinaria que tienen para poder recibir tantos contenedores de todo el mundo y poderlos repartir de inmediato, haciendo sinergias enormes. Y este tipo de políticas, por ejemplo, han sido de enorme interés. Cuando el canciller estuvo con los gobernadores, hubo este tipo de preguntas. El propio presidente de la República también está muy interesado en ver cómo Singapur ha logrado tener estos temas que tienen que ver con la logística, el desarrollo económico y con la manera, él decía también que para México es muy interesante ver cómo Singapur ha logrado todo esto con una política también muy clara de ética del gobierno y de ética empresarial. Y cómo ha habido una lucha contra la corrupción muy clara dentro de Singapur y cómo el presidente veía que había confianza en hacer a Singapur un socio de México, justamente porque lo que se hiciera no solamente tuviera, digamos, una expertise muy clara en el manejo de los temas, sino también una gran transparencia y una gran honestidad. Dos preguntas más, embajador, me están llegando. Raúl Rodríguez señala lo siguiente: ¿podría brevemente poner en contexto el enorme cambio de Singapur en 55 años de vida independiente para dar idea de cómo llegaron a lo que hoy son? ¡Wow! Wow. Digo, lo saludo, platicamos un poquito al principio, ¿no? Sí, La pregunta que hicimos sobre los atributos de Singapur. Yo creo que es una extraordinaria pregunta y la manera en la que yo la voy a responder es un poco diciendo cuál fue mi impresión de la biografía extraordinaria de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew lo que logra es que en un momento dado, cuando ya deja de ser parte del imperio británico, Singapur, cuando Malasia, que iba a ser la Gran Malasia, decide que no va a incorporar a Singapur dentro de Malasia, que para ellos no quieren lo que Lee Kuan Yew y algunos de los líderes junto con él querían, que es justamente un estado multiétnico, multicultural y abierto, y Malasia dijo, no, nosotros queremos un estado nacional, monocultural, y no tenemos el menor interés en incorporar a Singapur. Entonces, hay una historia muy bonita donde incluso él está en llanto en el radio cuando dice, se nos ha negado ser parte de Gran Malasia, y cosa que no vemos en los otros países, este líder dice, y estamos forzados a independizar. Sin embargo, esta independización a la que nos fuerzan nos hace enormemente vulnerables. Porque en el momento en que nosotros tenemos que independizarnos, lo hacemos sin tener realmente ni el número de población adecuada, ni la superficie adecuada, ni los suministros adecuados. Dependemos del agua de Malasia, dependemos de todo, y entonces tenemos que crearnos así a nosotros mismos. Y para hacerlo, lo primero que hay que hacer, según Lee Kuan Yew, porque también había obviamente en ese momento, y él estuvo en Cambridge cuando se forma, y cuando regresa se da cuenta de la importancia de independizarse, pero también había en ese momento, ¿te acuerdas? Pues todos los momentos, los movimientos comunistas de China, donde había también, podía ser muy atractivo seguir ese modelo. Y de hecho, los sindicatos empezaban a buscar
que en la independencia se siguiera el modelo de Mao Zedong, se siguiera el modelo chino. Y él, sin embargo, dice, nosotros no podemos empezar a repartir riqueza porque no tenemos riqueza. Entonces, él prefiere adoptar el modelo capitalista para poder primero generar la riqueza. Y para generar la riqueza, lo primero que tiene que hacer es generar un capital humano. Y una vez que generas este capital humano, entonces ya empiezas a generar las políticas propias para poder después tener conciencia social. Pero antes tienes que generar esta riqueza. Y nada más para ponerte un ejemplo que es muy interesante, él ve que todos aquellos que es su gran fuerza laboral, pues son los pescadores, que están meses en el mar, y obviamente él se da cuenta que él no puede ser una potencia pescadora como lo es Japón, como lo son los grandes países con las grandes extensiones de mar. Entonces llama a los pescadores, le dice, ustedes van a estar aquí, pero ustedes me van a enseñar qué es lo que podemos hacer que sea diferente a lo que hace todo el mundo. Entonces se les ocurre, justamente con todo el conocimiento que tienen los pescadores, de ver aquellos animales que pueden ser animales de ornato. Entonces generan una verdadera, ya había obviamente, pero no como una cadena productiva y no como una idea de una industria de pez de ornato. Entonces, esto empieza aquí en Singapur. Y ahora, por ejemplo, hay peces que viven 92 años y que valen cientos de miles de dólares. Y que si tú eres un tycoon, no puedes no tener una pecera enorme y tener a tus pececitos atrás con un chip donde ya sabes si es hembra, si es macho, si ya dio a luz, si ya comió, si no comió, y son cientos de miles de dólares y es la forma de demostrar que tú eres, que tus chicharrones truenan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es pensar out of the box, ¿no? Con soluciones inteligentes para ir creando industrias. Y así lo hicieron, primero dándose cuenta que obviamente no podían ser nada más un puerto, nada más donde hubiera apuestas y este tipo de cuestiones que no daban nada, sino empezar a hacer un hub, primero un hub portuario, después se dieron cuenta que no solamente era importante tener la cuestión de las mercancías, sino también cómo financiarlas, entonces se volvieron también un hub financiero, se dieron cuenta también que si bien no tienen petróleo, tienen unas cuevas de sal enormes y son quienes tienen una capacidad de almacenamiento extraordinario, a pesar de que es un territorio muy pequeño. Gracias a esto hicieron toda una isla donde es una refinería extraordinaria, con obviamente con alianzas con grandes empresas transnacionales, y son uno de los grandes productores de gasolinas y de este tipo de productos, no teniendo petróleo. Entonces, eso es lo que ha caracterizado a Singapur. Tener esta idea de lograr estas políticas públicas, de lograr obviamente una población altamente educada y de poder encontrar el nicho para, a través de la globalización, ser este hub que les permite crecer de una forma muy destacada. Así es, pues una lección muy interesante, el nivel de diferenciación que tiene Singapur frente a otros países del mundo y sin recursos naturales. Embajador, la última pregunta es de Verónica Ortiz y con esto procederíamos a cerrar ya el webinar o el seminario virtual. Verónica establece lo siguiente: ¿cuál ha sido el peso y la participación del sector privado en el diseño de estrategia frente a la pandemia? Aquí obviamente el sector privado y el gobierno están muy cercanos en primeramente ser aliados y socios, en tener soluciones claras y precisas. Por ejemplo, al igual que se hizo en México por parte del canciller, aquí de inmediato hubo un acuerdo entre los hospitales públicos y los hospitales privados para poder aumentar su capacidad de número de camas y, por ejemplo, hacían hasta ahorita toda esta cuestión gratuita que está dando el gobierno, tanto en la atención de los pacientes como en las pruebas, pues esto lo hacen gracias a la colaboración también de todos los hospitales del sector privado que se volcaron a dar esta solución. Desde el punto de vista de todas las demás industrias, desde luego las industrias esenciales, lo que han hecho es, junto con el gobierno, ver las medidas para proteger a sus propios trabajadores, el propio gobierno dándoles a aquellos que no pueden trabajar por tener una edad mayor, por tener vulnerabilidades,
o por no estar dentro de la parte esencial, decir, bueno, yo le doy el 75%, tú le das el 25%, pero después, cuando ya abramos y haya un compás de espera, pues ahí sí te toca a ti conservar a tus trabajadores y ayudarnos para que juntos podamos relanzar la economía. Por otro lado, también con las instituciones financieras, para que pueda haber esta organización donde pueda haber estos fondos que puedan ser repartidos también a través de préstamos de los clientes de los propios bancos. Entonces, también el sector financiero está aliado en esta solución común del empresariado junto con el gobierno, de forma tal que sí, hay una alianza muy clara que se hace con el sector privado, pero también con el sector social y con la población a través de los canales de comunicación y de los subsidios directos que yo te he comentado. Pues muchísimas gracias al embajador Agustín García López por estas respuestas. Con ello procedemos a cerrar este conversatorio digital, este diálogo que ha sido muy ilustrativo. Nuevamente, muchas gracias, embajador. Y ahora le cedo la palabra a Verónica Ortiz. Muchísimas gracias, Rina. Un privilegio y fue muy fácil hacer todo por tu enorme conocimiento de las cosas internacionales y de la relación México-Singapur. Un placer enorme y un gran privilegio. Muchísimas gracias, Rina. Igualmente, embajador. Muchas gracias. A mí no me resta más que reconocer la gran disposición y la valiosísima participación del embajador Agustín. Muchas gracias por esta vinculación a distancia, y a Rina por su profesionalismo y también por su aceptación a moderar esta conversación tan rica y de la cual aprendemos tanto en esta mañana para nosotros, en esta noche para Singapur. Yo quisiera nada más cerrar diciendo que les agradecemos a todos, todavía los participantes que tenemos después de hora y media de esta charla, de participar en estas videoconferencias que les hemos llamado los webinars de la cuarentena, que creo que nos han permitido estar cerca a pesar de la distancia y sobre todo seguir buscando llevar contenidos de muy, muy alta calidad para todos los miembros Comexi y también el público que se nos ha unido. En breve, a partir de mañana, estará el video de esta videoconferencia como de las previas disponible en nuestras páginas y en redes sociales, y los invitamos desde luego para que ahí mismo consulten los próximos eventos que seguiremos teniendo a lo largo pues, de este forzado confinamiento, pero como digo yo, para mantenernos cerca y sobre todo aprendiendo más. Muchas gracias a todos, de nuevo a ustedes, embajador Agustín, Rina, muchas gracias y nos vemos en la próxima.